Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Vivencias en esta tercera temporada, en medio de esta crisis a nivel mundial que nos ha traído el COVID-19. Estaremos compartiendo con familias, con personas, sus vivencias, la manera en que han atravesado esta aventura y esta crisis en estos tiempos, pero que vamos a ver algo. De la mano del Señor, nada nos queda imposible, porque tenemos un Dios de lo posible. Así es de que no te pierdas estas extraordinarias vivencias que nos estarán compartiendo todas estas hermosas personas. Dios te bendiga y que tengas una extraordinaria noche y que disfrutes estas vivencias. Y por tu gracia, ahora soy libre, me regalaste otra oportunidad. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Vivencias en este tiempo de verano, con este calor aquí en Boston, Massachusetts. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes a compartir esta tarde con un invitado muy especial. Tenemos hoy al pastor Roberto Miranda de la Congregación León de Judá, aquí en Boston, una comunidad de fe muy representativa, realmente para los pastores a nivel regional. Es una de esas congregaciones ejemplo que cada vez nosotros vemos allí el reflejo de lo que el Señor está haciendo en todas estas ciudades y especialmente en Massachusetts. Así es de que, Pastor Roberto, bienvenido a nuestro programa Vivencias. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Muchas gracias, Jaime, por tu invitación, y es un privilegio y un gozo para mí poder estar con nuestros hermanos a través de este medio, y anticipo un buen tiempo con ustedes. Gracias por invitarme. Qué bueno, muchas gracias. Pues Vivencias es un programa donde siempre traemos nuestras vivencias cotidianas o de vida, pero antes quisiéramos saber, Pastor Roberto, cuál es tu composición familiar, cuántos hijos tienes. Siempre nuestra audiencia quiere, y más en tu caso, porque conocemos tu vida, eres realmente un pastor muy reconocido en el área. Conocemos mayormente tu trayectoria en el ámbito cristiano, pero a veces la gente le gusta saber ya esos detalles familiares hasta donde tú nos puedas compartir. Claro, gracias por el interés. Sí, yo nací en la República Dominicana, Jaime. Nací en la República Dominicana, y a los 10 años, un poquito antes de eso, mis padres emigraron aquí a Nueva York, originalmente a Brooklyn. Y entonces ahí en el año 65, ya puedes hacer la matemática, nosotros nos transportamos a la ciudad de Brooklyn, Nueva York. Allí yo crecí, y larga la historia, podemos hablar acerca de eso también más adelante, pero el caso es que yo vine aquí a Boston originalmente a estudiar, a hacer mi doctorado en el año 1979. Y vine a estudiar aquí en la Universidad de Harvard, a hacer un doctorado en literatura hispanoamericana. Originalmente no tenía la menor intención de entrar en el ministerio, ni sospecha de que mi vida seguiría por esa trayectoria, aunque sí siempre he tenido un sentido de llamado. Eso sí, yo crecí en el Evangelio. Mi madre conoció al Señor en la República Dominicana cuando éramos muy pequeñitos, así que yo crecí más bien bajo las alas, la sombra del Evangelio, aunque también tuve mis peripecias y mis momentos acerca de eso, pero esencialmente amando a Dios, temiendo al Señor, y sí, sintiendo desde pequeño una sombra, en el sentido positivo de la palabra, sobre mi vida, de un llamado que no sabía exactamente, específicamente cómo identificarlo, pero sí sintiendo que era algo que tenía que ver con Dios, con el servicio al Señor, al cual siempre he amado, a pesar de pequeños momentos así de apartarme más bien del comportamiento que un cristiano debía tener cuando más joven. Pero siempre sintiendo ese llamado, vine aquí a Boston a hacer mi doctorado, como dije, pero nunca pensando que mi vida terminaría sirviendo al Señor a tiempo completo. Entonces vine a hacer mi doctorado, comencé en el año 79, y aquí conocí a mi esposa unos 3 años después que vine a la ciudad. Ella misma había emigrado desde Puerto Rico a hacer una maestría en terapia ocupacional. Ya ella había hecho unos sus estudios antes en la Universidad de Puerto Rico en el área de terapia física también, pero ahora había entrado en esa época
por diferentes razones, el Señor, y yo creo que todo eso era parte del llamado de Dios para mi vida, la conocí el primer domingo prácticamente que ella había estado aquí en la ciudad de Boston, desde Puerto Rico. Nos conocimos al umbral mismo de la iglesia que en ese momento estaba comenzando a plantarse, que yo luego habría de pastorear. Pero en ese tiempo todavía yo era simplemente un estudiante de doctorado que amaba al Señor, estaba buscando de Dios y comencé a asistir a esta iglesia en su comienzo mismo. Entonces ahí conocí a Meche, así se llama mi esposa, Mercedes. Y nos conocimos en el 82, comienzos del 83, y nos casamos en julio del 1983. Tenemos 2 hijas, Sonia y Abigail. Wow. Sonia vive en Londres con su esposo. Wow. Y ambos trabajan allá en Londres hace ya varios años, cada uno persiguiendo sus propias profesiones. Claro. Y tenemos otra hija también, Abigail, que es enfermera y vive en Nashville, en Tennessee. Las 2 volaron lejos del hogar. Abby también está casada, tiene 3 hijos y aman el sur de Estados Unidos muchísimo. Y pues allá, así que tenemos estas 2 hijas. Sonia tiene ya, déjame ver, 31 años. Y, perdón, Abby tiene 31, Sonia tiene 36. Okay. Así que ya están cada una con su vida desarrollada. Y aquí estamos nosotros en Somerville, vivimos ya hace 30 y pico de años por acá. ¡Wow! ¡Qué tremendo, Pastor Roberto! Sí, me recuerdo que en una oportunidad de que estuve hace muchos años, yo creo que en el año, ¿qué sería? 2003, no recuerdo, por ahí, 2002, conocí a tu hija Sonia. Ella estaba, me acuerdo que en ese tiempo estaban en un open house de universidades y todo eso. Sí, pues, con todo el ambiente de que la juventud aprovechara todos estos recursos. Y ella estaba ahí. Y me recuerdo ella, pero no sabía de Abigail. Sí. Hermoso. Sí, claro. No, y Sonia pues se desarrolló muchísimo. Sonia fue a la Universidad de Harvard, hizo su bachillerato, su licenciatura en Harvard, y entonces hizo su maestría en Administración de Empresas en Yale University. Y Abby pues estudió primero en UPenn, la Universidad de Pensilvania, y luego se transfirió para estudiar aquí más cerca, se casó y entonces se transfirió aquí a Boston y aquí se graduó. Oh, qué excelente, sí. Yo también tengo 2 hijas y pues tengo también un hombre, un hijo. ¿Qué edad tienen tus hijos? Bueno, la mayor tiene ahorita 38 años. Pues estamos más o menos por ahí en la misma época. Tengo unos cuantos años, sospecho. Claro. Sí, y la menor tiene 17 años. Excelente. Momento, sí, ellas son bien preciosas. Bueno, nuestros hijos llenan un espacio muy importante en nuestra vida. Claro que sí, y más cuando se activan en el ministerio y tú sabes, crecen ahí, se apasionan, es bien hermoso. Una gran satisfacción, definitivamente. Así es. Pues, Pastor Roberto, gracias por compartirnos esa parte de tu familia y saber que tú eres de República Dominicana, pero qué tremendo porque tú vienes a estudiar aquí cultura latinoamericana, me dijiste. De literatura. Literatura. Mi idea era pues ser profesor universitario, publicar libros, escribir en el área de la literatura y usar mi fe y mis creencias cristianas como un elemento allí, una levadura que penetrara en mis escritos y cosas así literarias, pero el Señor tenía otro plan y me quería trabajando a tiempo completo en el ministerio pastoral específicamente. Claro, qué tremendo. Y vemos que realmente ha sido un tremendo trabajo el que has desempeñado aquí en la región y realmente es bien relevante y muy bueno para los pastores que estamos aquí trabajando también en el área. Realmente para nosotros es de mucha satisfacción como vemos Congregación León de Judá realmente es de referencia para nosotros. Bueno, es un privilegio trabajar con mis hermanos. Esto tiene que ser un trabajo de equipo y de reino, sin duda alguna. Un pastor, una iglesia no puede sobrevivir viviendo solo, pensando en sí misma y en sus propios intereses institucionales. Tenemos que aplicarnos la palabra del Señor. Primeramente el reino y las demás cosas vendrán por añadidura. Es decir, eso hay que aplicarse también porque muchas veces los pastores podemos ser muy territoriales y preocuparnos casi exclusivamente por nuestra iglesia y ver todo lo demás como, okay, ¿cómo contribuye eso a mi ministerio personal? Yo siempre he visto que es tan importante trabajar en equipo con nuestros hermanos ministeriales, con otras iglesias
y tener una visión mucho más amplia de la vida ministerial. Y eso entonces enriquece nuestra propia iglesia, nuestro propio ministerio. Es decir, que siempre ha sido un privilegio trabajar con gente como tú, Jaime, con Sergio Pérez, con otros pastores de esta región. Y eso me da gran satisfacción. A mí lo considero un privilegio poder participar y aportar en cualquier manera a la vida de la iglesia en general en esta región. Qué bueno, gracias, gracias. Y hablando de esa participación, este programa, el nombre Vivencias es que queremos de alguna manera que nuestra audiencia vea las vivencias que tenemos en nuestra trayectoria de vida. Sí. Y yo sé que, Pastor Roberto, tú has tenido un sinnúmero de vivencias que pueden enriquecer aún más este programa de hoy, porque son esas vivencias que a veces vienen, puede ser una crisis, una situación que trae un desafío a nuestras vidas, pero que ahí vemos cómo el Señor obra a través de esos desafíos, de esos retos, de esas crisis. ¿Crees tú que nos pudieras compartir alguna vivencia hoy para entonces que nuestra audiencia pueda recibirla? No, muchísimas. Yo creo Yeah. que mi vida ha sido una serie de momentos donde casi he podido tocar la persona del Señor y he visto su mano en tantas maneras providenciales, desde que el Señor nos sacó de la República Dominicana. Mi familia es una familia humilde allá del país, pero como Dios tenía un plan siempre en todo, mi madre conoció al Señor Jesucristo cuando yo tenía apenas como unos 5 años. Y entonces yo creo que parte del plan de Dios era que viniéramos aquí a Estados Unidos, que aquí uno pudiera participar de una buena educación. Y yo creo que el Señor, mi vida yo la veo, y eso es para gloria exclusiva de Él, como una trayectoria que el Señor mismo ha ido diseñando poco a poco para llevarme a donde he podido entonces servirlo a Él en una manera así más amplia. Y una vez que llegamos aquí a Estados Unidos, pues vivimos, como digo, en la ciudad de Brooklyn. El Señor me permitió siempre ganarme honores en mis estudios y he podido estudiar en las mejores instituciones de esta nación desde el inicio mismo. En el año 70 yo pues, me gané una beca para estudiar en una escuela en Nueva York, Stuyvesant High School, que es una escuela muy exclusiva para estudiantes con destrezas privilegiadas en el área de matemática y ciencia. De ahí entonces el Señor me entró a otra escuela todavía más prestigiosa, un internado aquí en Andover, Massachusetts, donde estudian muchas de las élites de esta nación, incluyendo la familia, los Kennedy, los Bush y todo esto. Imagínate un jovencito pobre de Brooklyn, Nueva York, ingresar en ese lugar. Fue un choque hablando de crisis, fue una crisis para mí porque mi familia pobre de Brooklyn, Nueva York, un joven hispano, entrar de momento a un ámbito totalmente de gente muy rica, muchos millonarios, mucha gente muy privilegiada. Y ahí casi abandono ese lugar porque era tan grande el choque cultural, socioeconómico, etcétera. Pero el Señor quiso que yo continuara allí, entonces de allí pues pude ir a Princeton University también a hacer estudios en un lugar muy especial. Y allí en Princeton, mi padre, en el año 77, un año antes de yo graduarme de Princeton, mi padre murió en una forma violenta, en un incidente violento en la ciudad de Brooklyn. Y mi padre llenaba un lugar muy especial en mi vida, éramos muy cercanos. Y esto representó una crisis terrible en mi vida, que fue como un puñetazo en la boca del estómago, precisamente. Interesantemente, Dios usó esa experiencia de pérdida radical para como provocar en mí una búsqueda de Dios, que hasta entonces, por todos estos logros académicos que Dios me había permitido, yo estaba pues muy metido simplemente en tener éxito, estudiar, había viajado ya por el exterior en varias ocasiones, Europa, Latinoamérica. Dios me había dado muchas formas de viajar y de tener éxitos académicos. Y pues mi meta era en lo material, en lograr mi carrera intelectual, etcétera, ganar buen dinero, salir de la pobreza, todo esto. Y por eso como que había puesto al Señor a un lado hasta cierto punto. La muerte de mi padre, paradójicamente, provocó en mí un hambre de buscar de Dios. Eso fue como que Dios me quebrantó
Ujú. Y eso fue en el 77, digo, yo me gradué en el 78 en Princeton, trabajé un año allí en la universidad y ya para el 79, cuando vine a Harvard a estudiar, ya Dios estaba trabajando a tiempo completo en mi vida y me pasé como 2 años y pico sufriendo ese gran sentido de pérdida, pero Dios estaba trabajando en mi vida como para destetarme de todas las cosas y los apetitos así materiales. Y ya por ahí en el 82, como digo, fue cuando el Señor verdaderamente tomó control de mi vida y yo conocí esta iglesia que estaba en su segunda semana de reunirse. Y ahí podría pasar tiempo, pero no debo, de cómo Dios me llevó a esa iglesita en el South End, en Villa Victoria, en lo que es hoy el Emmanuel Gospel Center. Wow. Y allí estaba este pastor puertorriqueño, Juan Vergara. Había comenzado una iglesia, había puesto un anuncio en un periódico hispano de mala muerte, pero allí yo leí que esta iglesia se iba a abrir, por razones que de nuevo que muy providenciales, Dios me llevó a ese periódico buscando otra cosa, pero comencé a asistir a esa iglesia en su segunda reunión y de nuevo todo esto era parte del plan de Dios para llevarme al ministerio. Allí en esa iglesita comencé a trabajar arduamente como ayudante del pastor, su mano principal. Estuvimos en ese lugar aproximadamente unos 7, 9 meses. En esos meses de ahí de estar en Villa Victoria, en Boston, conocí a mi esposa, que había venido, como te digo, católica, apostólica, romana, de una familia tremendamente consagrada, católica, ella también, y ella fue por cortesía solamente a esa reunión en que era Día de los Padres en el año 83, 82, 83. El caso fue que allí yo la conocí en el umbral mismo de la iglesia, que siempre he visto como un momento así profético, porque nos conocimos ayer, era como que Dios quería que esta unión fuera una unión ministerial y no solamente así de un hombre y una mujer. Y eso era todo, como se reúne cualquier pareja, pero Dios quería también que esto fuera como un momento espiritual, ministerial, porque Dios tenía un plan en ese sentido. Nos conocimos, enseguida yo entendí que esta era la mujer que Dios tenía para mí, a pesar de ser católica, pero yo estaba seguro de que el Señor iba a arreglar las cosas, lo cual así sucedió. Y entonces nos mudamos a Cambridge. Esa iglesia, yo todavía no era el pastor. Unos meses después se abrió una iglesia, un edificio que nos regalaron en Cambridge. Y allí de nuevo yo continué, mientras continuaba mis estudios en Harvard, ayudando al pastor Juan Vergara. Y Dios me permitió ese tiempo de aprendizaje, aprender a enseñar. Yo dirigía adoración, trabajaba con jóvenes, era miembro del grupo de ancianos de la iglesia, una cantidad de cosas. Y allí mismo, en ese lugar, el primer día que asistimos en ese espacio, transferimos la iglesia allí, me tocaba dar la clase de escuela dominical ese domingo, primer domingo, y el Señor, cuando yo me paré enfrente al púlpito para dar la clase a unas 30 personas adultas, en la clase de escuela dominical, antes que comenzara el servicio, me sobrevino una sensación tremendamente fuerte que yo la traduje en mi cerebro en esta manera. Dios me estaba diciendo, esta iglesia se ha plantado para que tú la pastorees. Wow, qué hermoso. Y de nuevo, yo no tenía ninguna intención, estaba feliz de ayudar como pastor, como ayudante al pastor, eso era todo. Mis intereses eran académicos, lograr mi carrera mientras trabajaba para el reino de Dios en cualquier cosa, pero nunca el pastorado, porque yo sentía como que el pastorado no me interesaba. Yo veía a los pastores como pobres, explotados y de poca resonancia para mis ambiciones orgullosas que yo tenía. Pero eso fue así, claro, el Señor me dijo así, eso. Yo evidentemente no le compartí al pastor Vergara nada de eso, porque imagínate decirle, pastor, quiero que usted sepa que esta iglesia ha sido pastoreada para que yo la pastoree, imagínate. Me quedé callado, lo compartí con mi esposa, con mi novia, mi prometida, en ese momento, todavía no nos habíamos casado. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Yo sentí lo mismo en ese momento, y que yo iba a ser esposa de un pastor. Entonces, 6 meses después, un poquito más de eso, un año más o menos, el pastor Vergara nos notificó inesperadamente que tenía que regresar a Puerto Rico con su esposa. Y desgraciadamente tenía que dejar la iglesia y era algo bastante rápido que tenía que hacerse.
Y entonces él me pidió que si yo podía encargarme de manejar la iglesia como laico hasta que viniera, hasta que pudiéramos conseguir un pastor que lo reemplazara. Todavía estoy esperando el reemplazo del pastor ese, y ya 36 años después, Wow. porque el Señor me llevó a través de un proceso. Pero todo comenzó con una tragedia prácticamente, con la muerte de mi padre. Como ves, yo he aprendido mucho de la importancia. Ayer mismo, anoche mismo en el servicio del miércoles, predicaba en la iglesia acerca de la importancia del dolor en la vida cristiana. Right. Que muchas veces los padecimientos son parte de los planes de Dios para quebrantarnos, para desangrarnos, para perfeccionarnos, para Yes. sacar toda esa arrogancia que muchas veces tenemos. Yes. Y de esa debilidad, entonces, Él glorificarse y perfeccionar su obra en nosotros. Pero Dios ha ido trabajando en muchas maneras así, muy providenciales, siempre como advirtiéndome la próxima etapa Ujú. de lo que está por delante. Siempre he sentido como ese sentido de guianza del Señor. Soy como un ciego que ve sombras y luces. No puedo ver específicamente, pero tengo una idea más o menos. Veo bultos adelante y trato de seguir esa Claro. trayectoria, esa dirección del Señor. Pero me paro allí por si acaso tienes algo que preguntar. Hay muchas otras cosas que yo puedo compartir, Sí, pero no, y qué tremendo, qué tremenda vivencia, porque nos estás compartiendo una vivencia en tu época de juventud, cuando no estás comprometido, cuando tienes realmente otros intereses y muy buenos intereses universitarios, pero qué tremendo, porque viene la crisis, viene la muerte de tu padre, y en ese momento lo que aflora en tu corazón, aparte de, bueno, del llamado es seguir logrando tus metas, ¿cierto? Estudiantiles. Pues tú no dejas la universidad, tú no dejas el estudio por situación de la crisis. Hay a veces situaciones fuertes y el ser humano se quiebra y ya no quiere seguir sus metas, ya no, aquí se acabó todo, ya no sigo y viene a veces las palabras, ¿por qué a mí? ¿Y por qué Dios no hace nada? ¿Por qué permitió esto? Pero qué tremendo para nuestra audiencia ver que realmente lo que nos acaba de compartir, Pastor, de que las crisis, el Señor las permite para que venga ese quiebre y también mirar qué hay dentro de ti, ¿no? ¿Qué hay dentro de nosotros? claro, claro. Una de las cosas que sí pasó a través de esa gran pérdida en mi vida fue que el Señor me apartó de muchas amistades y Right? como de mi pasado anterior hasta ese momento. En términos, por ejemplo, mira, en la universidad de Ivy, en las Ivy League se usa mucho, y muchas universidades, las reuniones de la clase graduanda, cada 5 años, algo así, cada año. Uno regresa de la universidad de donde salió para ver a sus amigos y todo eso. Yo rompí completamente con mi pasado académico, mi pasado social, gente que yo todavía recuerdo con mucho amor, muchos amigos, pero no eran convenientes para mi vida. Y fue como que Dios me cortó con una espada bien afilada mi pasado social y fue Claro. como que entré en un exilio donde todo eso quedó atrás, mi pasado académico. Hoy en día tengo una cantidad de libros ahora mismo que podría ver aquí alrededor de mí. Y mis libros de literatura yo prácticamente no volví a leerlos después que me gradué de Harvard en el año 89. Pero el Señor usó ese tiempo como, fue un tiempo como de exilio. Me sacó de mi pasado, me visceró y me sacó todo lo que yo tenía por dentro. Como que me comenzó a impartirme entonces una nueva identidad Claro. como siervo de Dios. Y, podríamos continuar porque lo que pasó fue que cuando yo estaba ya, cuando entré a Harvard, comencé entonces a asistir y ayudar en la escuela, en la iglesia. Dios nos mandó entonces a Cambridge, como digo, ahí heredamos este edificio precioso cerca de Central Square. Yo veo ahí esos ventanales que tú tienes detrás de ti. Esa iglesia nuestra en Cambridge era así, es una iglesia bellísima de ladrillo rojo, fundada en el año 1879, cuando esa área de Cambridge era todavía era de agrícola, un área agrícola allí cerca del río Charles. Y aún ahí yo veo que el Señor tenía todo esto, porque Cambridge es una ciudad muy universitaria, muy intelectual, estaba muy cerca de donde la iglesia donde yo estudiaba en Harvard. Y entonces allí el Señor comenzó a obrar en mi vida
de manera que yo me comencé a involucrar más y más en el ministerio específicamente. Cuando el pastor Vergara tuvo que irse, Claro. yo me metí de lleno y de nuevo mi deseo era simplemente ayudar en lo que se encontraba un pastor. Pero en ese tiempo Dios comenzó entonces a recordarme lo que Él me había dicho cuando nosotros llegamos a ese edificio originalmente, que esta iglesia había sido plantada para que yo la pastoreara. Eso por una parte. Por otra parte, el involucramiento ministerial mismo, que Dios usó como un proceso de aprendizaje. Mi matrimonio, el nacimiento de nuestra primera hija, Sonia, en el año 84. Y todo esto como que conspiró. Y también la iglesia siguió creciendo, a pesar de que yo simplemente estaba allí como laico voluntario. La iglesia continuó creciendo milagrosamente y las responsabilidades ministeriales continuaron creciendo. Tú sabes que tú le dices a la gente, no, yo no soy el pastor, yo simplemente soy un ayudante, pero ellos, olvídate, yo tenía que hacer visitación, tenía que predicar, tenía que dirigir las reuniones de los miércoles, la administración de la iglesia, me comenzó todo eso a caer encima, aún mientras yo hacía mi doctorado y enseñaba también en la Universidad de Harvard, lenguas, español específicamente. Y todo eso fue como creando un momento de crisis también, claro, donde yo vi que tenía que escoger entre unas cosas y otras. Y la iglesia misma, en ese tiempo, la congregación, viendo la afirmación de Dios sobre mi vida y sobre el ministerio, y que la iglesia que seguía prosperando. Entonces, en el año 85, finales del 85, comienzo del 86, me extendieron un llamado, que si yo quería ser su pastor a tiempo completo, que ellos desearían que así fuera. Yo ya con toda esta preparación previa que Dios había hecho en mi vida, ya estaba preparado para decir que sí. Claro. Y le dije que sí, porque ya yo entendía claramente que Dios me estaba llamando al ministerio. Y les dije que sí, con el proviso de que se me permitiera terminar mi doctorado, lo cual, por milagro de Dios, de nuevo, larga la historia allí también, logré completar mi doctorado y graduarme en el año 89. Y entonces de ahí me dediqué totalmente al ministerio, no miré hacia atrás. Todo mi trasfondo académico, todo eso en realidad no volví a practicarlo, sino que me dediqué totalmente al ministerio. En el año 92, hablando de crisis, tú sabes que es interesante. Bueno, una de las cosas interesantes es que Dios nos usó para plantar varias iglesias en ese tiempo. Una de las cuales es la Iglesia Nueva Vida. Sí, correcto. Que el pastor Raúl Tejera y su esposa Awilda, ¿no? Ellos comenzaron a asistir a nuestra iglesia y Dios obró de una manera muy interesante. Y entonces también ayudamos a plantar la Iglesia Nueva Vida y a otras iglesias. Pero en todo eso también Dios estaba de nuevo preparando mi vida. En el año 92, nosotros, en realidad sí, en el año 92 hubo otra crisis ministerial en la iglesia, que nuestra iglesia se dividió, o más bien yo propicié una separación. Y todo a consecuencia de Dios me llamó a sacar nuestra iglesia de su modalidad bautista tradicional. Correcto. Y entrarla en la búsqueda del poder y los dones del Espíritu Santo. Amén. Eso provocó una crisis en nuestra iglesia, que varias de las familias tradicionales, fundadoras de la iglesia, gente más de clase media, ¿sabe? Era la gente de alta alcurnia de la iglesia, los maestros de escuela dominical, el equipo de música, gente muy noble, muy bella, francamente, pero que no querían que la iglesia entrara en una modalidad pentecostal. Pero yo sabía, Dios me había hablado en una manera de nuevo largo de explicar aquí. Todas estas cosas son, cada uno puede ser un capítulo de un libro. El caso es que yo comencé un proceso de meses de ir gradualmente invitando al Espíritu Santo. Dios hizo milagros muy interesantes en ese proceso, invitándolo a tomar control de nuestra iglesia. Cambiamos la forma de adoración, la hicimos más carismática, incluimos otros instrumentos. Una cantidad de cosas, y eso provocó una crisis en la iglesia. Las familias más tradicionales sintieron como que le estábamos robando su iglesia. Y ya yo veía en el horizonte una división
más bien hostil Mm, y conflictiva. Y yo no quería que eso sucediera. Tú te imaginas, en el año ya 90, 91, no había tantas alternativas de iglesias como hay ahora, hispanas específicamente en esta ciudad. Y yes. yo francamente no quería que esta gente se fueran eh, airados Mm, y hostiles y que se fueran simplemente a la calle a buscar una iglesia por aquí y por allá. Yo en ese tiempo ya Dios había obrado para que el pastor fundador de nuestra iglesia, Juan Vergara, que se había ido a Puerto Rico, tú recuerdas, ajá, ahora él estaba en la Florida y nosotros habíamos mantenido contacto y yo sabía que estos hermanos penaban por el pastor Vergara, lo claro. recordaban porque era un gran hombre de Dios, un hombre muy educado, su esposa también, un evangelista de mucha experiencia, excelente predicador, muy carismático en su forma de ser. Y yo sabía que esta gente lo amaban todavía. Y entonces yo llamé al pastor Vergara, queriendo evitar una división así Ujú, eh, violenta, y lo claro, invité a regresar, porque en ese momento él estaba disponible, yo supe. Y ok. le dije, Juan, le gustaría volver a Boston y plantemos una iglesia juntos. Vamos a abrir una iglesia. Yo voy a hacer un llamado que todos los que se quieran ir de Iglesia Bautista Central, como se llamaba en ese tiempo, como usted, que se vayan. Y vamos a sacar provecho de esta situación y vamos a plantar otra iglesia en la ciudad de Boston. Wow, Y Juan no lo podía creer. Claro, yo un renacuajo de pastor y él un hombre de gran experiencia, era un gran riesgo que me estaba tomando. El caso fue que él aceptó, vino a Boston, yo hice una invitación a la congregación y se me fue la crema de la iglesia, el 20 y pico % más logrado de la congregación, los diezmadores, los mm, maestros, los músicos, se me fue todo el equipo de música, todos juntos. Estaban tremendo. amarrados uno con el otro y cuando se fue uno, se fueron todos de una vez. La Yes. iglesia se quedó sin un solo músico, se quedó sin enseñanza así de escuela dominical, gente que yo amaba muchísimo, se Yes. fueron con él. Gracias a Dios fue en una forma bastante pacífica. Y de ahí plantamos una iglesia en Everett, la primera iglesia bautista de Everett, que Wow. después de eso se dividió otra vez. Y no tenía nada que ver conmigo esa vez. Y ahí no voy a entrar en mucho detalle, larga la historia, pero todavía existe esa iglesia en otras partes de la ciudad, por Sogos creo que están ahora mismo. Hay una iglesia muy bonita también, muy evangélica. El caso fue que Juan se fue para allá. Juan después falleció, unos años después. Pues se me fue esa gente y se quedó un grupo más pequeño, un 80-75% de la congregación. Interesantemente, al año de esa separación, Dios había regresado, habían venido otras personas, teníamos el mismo número de gente, los diezmos, que habíamos perdido muchos diezmadores, volvieron otra vez a su antiguo nivel y Dios comenzó a traer músicos, Ajá, amén. músicos logradísimos. Y tú Wow. sabes que nuestra iglesia desde entonces nunca ha padecido de ausencia de buenos músicos. Nosotros siempre hemos tenido músicos graduados de Berkeley que vienen a estudiar aquí a Berkeley, entonces ingresan al Ministerio de Adoración de la Iglesia. Como Bueno, que Dios me bendijo por unos meses que tuvimos de esterilidad total musical. Pero el Señor comenzó a traer músicos y fue como que Dios nos bendijo porque estamos dispuestos a sacrificar yes. a gente por la visión. La visión, right? Y Yes. Dios comenzó a manifestarse entonces poderosamente en la iglesia y nuestra iglesia entró en un tiempo de avivamiento y de Mm, intensidad espiritual pentecostal que nunca hemos abandonado. Interesantemente, de esa crisis ujú, surgió un sueño que yo tuve con el león de Judá, ujú, que fue lo que entonces me provocó a hacer un llamado a la iglesia, cambiar el nombre de la iglesia, buscar un lugar en Boston, claro. salir de ese lindo lugar que teníamos en Cambridge, una iglesia preciosa, gratis, en Wow. un área privilegiada de la ciudad de Cambridge, al lado de Boston University, MIT y Harvard. Yes. Eh, pero el Señor nos estaba llamando a Boston, porque ese sueño que puedo describir, no sé si tenemos tiempo, me decía claramente que teníamos que mudarnos a Boston, Ujú, cambiar el nombre de la iglesia y cambiar casi de identidad hasta cierto punto. Y entonces comenzamos a buscar lugares
Y el Señor me guió de nuevo milagrosamente al primer edificio que ocupamos en el 68 de la Northampton Street, en la ciudad de Boston. Y allí comenzó otra etapa de vida, otra identidad, otro llamado hasta cierto punto, siempre con la base evidentemente bíblica que teníamos. Pero ese sueño me llevó a cambiar totalmente, a dejar ese lugar donde estábamos muy cómodos. Habíamos crecido como a unos 250 personas, más o menos, 200, 150 personas. Y yo hubiera podido quedarme allí tranquilito, feliz, en un lugar muy tranquilo de la ciudad de Cambridge. Pero Dios tenía otro plan en ese momento ya. Y entonces nos cruzó a través del río Charles y nos metió en una de las áreas de mayor criminalidad en toda la ciudad de Boston en ese tiempo, en el año 93. Compramos un edificio, un almacén abandonado y comenzamos otro proceso. Entonces dejamos el lugar donde estábamos en Cambridge, dejamos un pequeño grupo allí. Yo pensaba que se iba a quedar más en Cambridge, pero todo el mundo se vino con nosotros a Boston. Y entonces allí comenzamos nuestra próxima etapa en el año 94. Habilitamos ese edificio, lo renovamos y lo preparamos para hacer nuestra sede de iglesia. Y allí en el 94, entonces, en 94 comenzamos a construir y a reconstruir ese edificio y terminamos en el 97. Nos mudamos ya formalmente de Cambridge a Boston en el 97, después de meses y meses de construcción, gastando más dinero de lo que pensábamos que íbamos a gastar, pero aún dentro de eso, Dios comenzó a entrenarme en el proceso de construcción y me pasé los próximos 20 años, hace poco, construyendo y reconstruyendo edificios. Pero todo ha sido parte de ese plan maravilloso de Dios, de irnos guiando y enseñándonos, instruyéndonos y preparándonos para la próxima etapa que Él tiene para nosotros. No, y podemos ver los frutos. Está bien hermosa la iglesia ahí en Boston. Vemos cómo el ambiente alrededor cambió dramáticamente de lo que era ese lugar de criminalidad. Ahora cambió totalmente. Se ve ya un aspecto diferente. Nomás la licor que estaba ahí al lado, ahora es un CVS y todo el ambiente ha cambiado. Y sí, es el propósito del Señor. Todo este lugar, toda esa área y aún los concejales de la ciudad, los políticos de la ciudad, han reconocido que la iglesia, para gloria de Dios, va a tener impacto en la renovación de esa área, y Dios nos ha permitido entonces entrar en una cantidad de ministerios sociales como Alfa, que tienen un trabajo increíble en el área de la inmigración, el Centro de Recursos Académicos, HERC, que trabaja fuertemente en el área de educación de jóvenes y trabaja con cientos y cientos de jóvenes cada año en las escuelas superiores de Boston. Y nos ha permitido pues tener mucho contacto y mucha influencia en el área socioeconómica, política de la ciudad. Y todo eso ha sido parte del plan de Dios. Y yo creo que todavía Dios tiene otras cosas por delante. Él sigue usando la crisis. Cada vez que quiere entrarnos en una nueva etapa, como que provoca una crisis para entrarnos en la nueva etapa que Dios tiene. Tenemos esa presión ahí que, algo para como reafirmar antes de pasar ya a la otra inquietud, y es de que todo lo que nos estás compartiendo, qué tremendo para la próxima generación, ¿no? De nuestros jóvenes que se están educando en las universidades, que tienen pocos recursos, que tienen estos desafíos del gobierno que les ayuda, que no les ayuda, pero que pueden ver en ti hoy en esta vivencia de que realmente de la mano del Señor empiezan a abrirse puertas tan extraordinarias. Y algo que me impactaba al escucharte es que el fundamento tuyo, que tus padres, tu mamá te inculcó, se mantuvo ahí como ese fundamento sobre el cual pusiste todo el conocimiento de Harvard, de todas las universidades que fuiste, y que ese fundamento fue el que prevaleció, y por tal razón es que el Señor empieza a orar al ver que tú te mantienes, ¿cierto? Y que nos compartes cosas tan preciosas de que tú haces como un corte, como que el Señor te dice, haz un corte radical ya de tu vida social, de todas las celebraciones, y sabemos cómo son esas celebraciones universitarias, ¿no? Pero que a tu edad de joven, tú ya tomas decisiones, te defines, y que hoy podemos ver entonces ya realmente lo que se ha hecho. Podemos ver una congregación que realmente es una de las congregaciones principales aquí en Nueva Inglaterra, que es de mucha inspiración para nosotros, los demás pastores del área, pero yo creo que eso es muy bueno para la próxima generación, que ellos vean que realmente hay un propósito grande de Dios en sus vidas y que realmente con pocos recursos, con desafíos de que se cierran puertas, el choque cultural,
Muchas veces ese es el problema de que nos sentimos desvalorizados, venimos con baja autoestima, pero lo que tú nos traes yo creo que es muy rescatable para la próxima generación, nuestros jóvenes que puedan ver que se pueden hacer cosas grandes, que de la mano del Señor se construyen, vienen desafíos, pero de nuevo, crisis, pues las crisis son buenas, pero que ellos sepan que son buenas para levantar algo tremendo, ¿no? Yo creo que como que toda promoción en la vida y en el ministerio requiere algún tipo de crisis. Yo lo veo de esta manera, que cuando la matriz de una mujer va a dar a luz, la matriz se torna tormentosa y hostil. Right. Y hay temblores, hay vibraciones, hay dolor, hay explosión de líquidos, como cuando se rompe la matriz, una cantidad de cosas que no son muy atractivas, hay contracciones y todo esto, ¿no? Pero eso es el proceso de esa vida que está pujando por salir, ¿no? Y por romper limitaciones. Así pasa, que yo creo por eso que tenemos que siempre ver esos momentos como, Señor, ¿qué estás tú tratando de hacer y de decir? Buscar el significado de esos momentos en nuestra vida. Y yo soy un gran creyente en la vida ministerial dirigida por Dios. Y cuando digo ministerial, no tiene que ser solamente como pastores o gente que trabaja a tiempo completo. Yo creo que todo siervo de Dios, toda sierva de Dios, tiene su propia trayectoria, tiene su propio misterio, tiene su propia relación íntima con Dios. Y Dios quiere dirigir nuestras vidas en formas así como milagrosas, providenciales. Y el que tiene ojos para ver puede ver esto. Y el que tiene oídos para oír puede oír de parte de Dios. Y si uno se acostumbra a vivir la vida cristiana proféticamente, creyendo que Dios habla, que Dios dirige, que Dios coordina circunstancias y que Él se las arregla para ponernos y posicionarnos donde Él necesita, Él va a obrar en esa manera. Si vivimos una vida de deseo de que Dios haga su voluntad, porque yo recuerdo cuando yo le dije al Señor, Señor, mi vida está en tus manos, haz de mí lo que tú quieras. Eso fue cuando yo llegué a la Universidad de Harvard y después que mi padre había fallecido. Yo dije, Señor, yo ya te serviré donde tú me digas, como tú quieras. Y esa confesión sincera, bien profundamente sentida, Dios dijo, ok, yo estaba esperando eso, vamos a trabajar juntos. Entonces, cuando uno obra de esa manera, Dios comienza entonces, y es como todo, pero muchas veces esas crisis, esos momentos, es como que Dios dice, ¿sabes qué? Aquí termina una etapa, te envío a otra, y nosotros tenemos que tener ese entendimiento, entonces, para decir, ok, Señor, estar alertas, estar buscando la dirección del Señor y discernirla, y entonces seguir por donde Él dirige. Mi vida ha sido así, te digo, en todo momento yo he sentido la próxima etapa, el próximo empuje de Dios. Y aunque nunca lo he tenido como totalmente definido, tengo esa impresión, así como tocando por oído, y de dónde Dios me está llevando. Y todavía yo creo que hay cosas allí en el futuro que Dios tiene. Estamos en tiempos ahora con este COVID-19. Dios ha comenzado a tratar con la humanidad de una manera mucho más seria ahora. Y yo siento que COVID-19 y la crisis que ha provocado en esta nación económica y todas las cosas que están pasando en esta nación y en el mundo entero, es parte también de esa matriz de la creación que está próxima a dar a luz la próxima etapa de la humanidad y del trato de Dios con la humanidad. Y yo sé que Dios tiene allí algo para nosotros, los ministros, los siervos de Dios, la iglesia, que tenemos que prepararnos porque nos esperan tiempos tremendamente aventureros, tiempos donde la iglesia va a ser llamada a moverse de una manera muy diferente a como hasta aquí lo ha hecho en toda la historia, yo creo. Y estos van a ser tiempos de tremendo mover de Dios. Eso es lo que Dios me ha dicho a mí, hablando de sombras y luces, ¿no? Y yo siento este llamado de Dios, por eso me siento tremendamente impaciente en este tiempo acerca de, ok, Señor, ¿cuál es la próxima etapa de lo que tú tienes para nosotros? Y tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos, porque estos tiempos de tanta tribulación, tanta angustia en la humanidad, como dice el escritor de Hebreos, que está citando de paso a el libro de Ageo, donde Dios dice, vendrán tiempos en que conmoveré todas las cosas y vendrá el deseado de las naciones. Hay una conmoción, hay un shaking, un estremecimiento de los fundamentos de la humanidad. Yo creo que están comenzando ahora a darse y veremos otras cosas, veremos cataclismos naturales, veremos otros portentos, otras cosas que van a suceder en este tiempo. Todo parte del proceso de Dios que va a llegar al último gran
parto, que es la venida de Cristo y el comienzo de una nueva época para la humanidad. Antes de que eso llegue, sin embargo, va a haber unos momentos de tribulación, de angustia, de lucha, y la iglesia va a jugar un papel heroico en ese proceso. Y tenemos que estar preparándonos nosotros, personalmente como ministros, y nuestras iglesias para que estén listas para ser iglesias proféticas que Dios pueda usar en esta próxima etapa. Dios está queriendo que nos consagremos totalmente y que comencemos a vernos como peregrinos y extranjeros verdaderamente en el mundo, que tenemos una misión ahora que Dios nos va a encomendar y nos va a dar para esta última gran etapa de la humanidad. Correcto. Sí, que gracias por lo que estás depositando hoy, pastor, sobre nuestra audiencia y sobre nosotros también los ministros. Y ya para ir terminando, como tú dices, tenemos muchísimo más, pero también tu tiempo. Y gracias por concedernos tu tiempo, porque sabemos que tú tienes tantas cosas importantes en que te mueves. Pero ya lo último es precisamente en estos tiempos, ¿cierto? Que de preparación. Y ya has entrado en ese tema en cuanto a los ministros, pero en sí el liderazgo. Ciertamente estamos en medio de una pandemia que nadie se esperaba, pero ¿qué consejo, qué palabra tú nos podrías dar al liderazgo a nivel regional? De cómo es, ya hablaste de la consagración, la separación, te lo pregunto por esto, porque ciertamente toda esta conmoción ha traído también frustración, ha traído desaliento, ha traído un montón de cosas que realmente se puede pensar que algunos pueden decir, no, yo hasta aquí, yo no me esperaba esto. Y también muchas veces ver, como te lo compartí de una manera que ahora que abrimos las iglesias, pues esperábamos que toda la iglesia viniera como... Sí. Comparto experiencia también. Sí. Pero entonces viene ese desánimo, ese desaliento. ¿Y qué está pasando? Pero precisamente una persona como tú que has pasado por esas crisis tan fuertes, esos desafíos, que has vivido separación aún de la misma iglesia, ¿cuál sería ese consejo hoy para el liderazgo de esta parte del mundo para proseguir este año? Sí, yo creo que para mí, y esto lo habla un hombre que muchas veces duda, yo mismo como Gedeón a veces dudo. Vivo entre como el hombre este del hijo endemoniado que le dice, Señor, si tú quieres, tú puedes sanar a mi hijo. Y el Señor le dice, bueno, ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Le dice, creo, ayuda a mi incredulidad. No, y nosotros vimos así a veces en esa división, esa lucha entre creerle al Señor y no creerle. Pero yo puedo decir, y lo que hago es una invitación a mis hermanos ministros y a todo el pueblo de Dios, a que crean en un Dios de detalles, un Dios de propósitos, un Dios de pactos, un Dios tremendamente detallista, un Dios que tiene un plan y que lo está llevando a cabo en una manera muy minuciosa, y que entendamos que nosotros estamos en los rieles del plan divino, somos como un tren y no nos podemos salir de esos rieles, y que le creamos al Señor aún en tiempos de tribulación, de angustia, de prueba, de transiciones, de cambios, de vivencias amenazantes, que creamos, y aunque temblemos y temamos, que confesemos que Dios es fiel, que Él no se equivoca, que Él tiene un propósito para nuestras vidas, y que, como dice su palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal, y que aún en medio de estas pandemias, estas dificultades y todas las incertidumbres financieras, ministeriales, nosotros los ministros sufrimos como madres los procesos de nuestras iglesias, y nos preguntamos, ¿volverá la gente? Las finanzas, se irán para otro ministerio. Todas esas son cosas naturales que nosotros sentimos, todos los ministros. Dentro de eso tenemos que hacer una afirmación de fe, de decir, no, Padre, yo creo que tú eres un Dios de pactos, tú me has llamado y tú usarás todas estas experiencias para llevar a cabo tu nueva etapa para mi vida, y que yo me someto a tu voluntad. Anoche mismo yo predicaba precisamente basado en Primera de Pedro, en el capítulo 5, donde Pedro invita, dice, y al final, o sea, que Dios nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Amén. Después de él hablar acerca de la prueba, la dificultad, es como que ese es el final de la prueba, ¿no? Y yo creo que de todo esto, si nosotros confiamos en el Señor,
nosotros vamos a salir como el oro purificado, Amen. más Yes. fuertes, más firmes, más claros. El Señor no nos va a fallar, nuestras Amén. iglesias no van a perecer, Sí. vamos a prosperar. Dios tiene cosas buenas para nosotros. Tenemos que seguir trabajando fielmente, haciendo nuestra parte y dejando que el Señor se encargue entonces de lo demás. Si es en mucho o en poco que Dios nos pone, tenemos que ser encontrados fieles en nuestro puesto. Amén. Cuando llegue el momento de revisar nuestra obra, Dios pueda encontrarnos habiendo hecho lo que Él quería que hiciéramos y siendo fieles. Eso es todo. Eso es lo que define el éxito ministerial. Haberle sido fieles al Señor y mantenernos donde Él nos puso, haciendo lo mejor que podamos y siendo los mejores obreros posibles. Y Él se encargará de su parte. Él no nos fallará. Si Amén. nosotros confiamos en Él, Él nunca nos avergonzará. Ese es el Yes. llamado. Confiemos en un Dios detallista que tiene planes para nuestras vidas y ministerios. Pero un Dios detallista, muy bueno. O sea, sí, no, todos los detalles Él los tiene, hasta el más mínimo, los tiene ya ahí en Absolutamente su mano. determinados. Sí, Señor. Pues, Pastor Roberto, gracias. Ha sido realmente un placer recibir todo lo que, Gracias. este depósito que has hecho en nosotros hoy para el programa Vivencias. Un privilegio. Gracias por la oportunidad y a mis amados hermanos que nos ven. Dios les bendiga. Sigamos entusiasmados, esforzándonos, trabajando duro para el Señor. Hay una recompensa, sin duda alguna. Amén. Sí, el trabajo en el Señor no es en vano, dice su palabra. Absolutamente. Y gracias a nuestra audiencia, gracias hoy por compartir con nosotros este tremendo tiempo. Y los invitamos para la próxima semana a tener de nuevo unas nuevas vivencias. Así es de que Dios les bendiga y que pasen una extraordinaria noche. Muchas bendiciones para todos. Dios les bendiga. Gracias, Pastor Roberto. Que estés muy Gracias. bien. Hasta pronto. Te aprecio mucho. Ok, igualmente, gracias. Jesús, tú me salvaste.